¿65 qué? .30. Muy bien, entonces 65.30. Y la pregunta es, ¿cómo me cercioro yo de que está bien calculado? Todos los porcentajes por ser de una sola sustancia, este es el 100%. Entonces, todos estos porcentajes me deben dar, ¿qué sumados? Me deben dar el 100%. Entonces, les pido el favor de que sumen cada uno de esos porcentajes. Sumen cada uno de esos porcentajes y si da 100 o por los alrededores de 100, está bien. Si no, entonces, ojo, eso me quiere decir que hay algo mal. Sí, sí da, sí da. Sí, da perfecto, Jorge. Muy bien. ¿Entendimos el tema? Compañeros, ¿entendimos el tema? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, entonces, ojo con lo que les voy a decir. Esto es importante porque en el segundo, en los talleres del segundo parcial, va a estar este tema, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, para que esté claro, chicos, que lo tienen que entender bien. Es fácil y yo sé que, mire, yo sé que ustedes a veces dicen, profe, es que usted explica y yo entiendo. Pero es que es muy importante. Profe, Dime. profe, qué pena, ¿me puede repetir? Es que escuché entrecortado y no le entendí. Claro que sí, No, Juan no, no. Camilo, Sí, tranquilo. profe, yo también lo escucho entrecortado. De una. ¿Ya me están escuchando mejor? Sí, Sí. Bueno, muy bien. Entonces es así. Yo sé, esta composición porcentual y estequiometría va a estar mucho en los talleres del segundo parcial, es decir, en los 2 talleres del segundo parcial. Entonces, este tema que les estoy explicando hoy va a estar en esos talleres. Entonces, es importante que les quede claro para que ustedes no tengan dudas y puedan resolver su taller. Entonces, se los dejo porque ustedes me pueden entender en clase, pero si después de acá salen y no hacen ejercicios, igual van a llegar al taller y no van a entender, porque uno tiene que hacer ejercicios, tiene que practicar, ¿ok? Entonces les pido el favor de que practiquen, cojan diferentes sustancias de las que hemos analizado en clase y le calculen la composición porcentual. Y si les da 100, listo, siéntanse tranquilos, han entendido. Pero es, ojo, se los estoy no se dice advirtiendo, se los estoy informando. Para el segundo parcial, los talleres del segundo parcial, va este tema. Para los quizzes va este tema. Entonces, pónganse a practicar, ¿ok? Es una recomendación. Entonces, esto se llama composición porcentual de los elementos o de los átomos en las sustancias o en la fórmula moleculares de las sustancias, ¿ok? Muy bien. ¿Puedo borrar, chicos? ¿Puedo borrar? Si ustedes me dicen que sí, yo borro, ¿ok? Sí, profe, pero creo que está como muy entrecortado. Pero... Está muy entrecortado, venga, voy a mirar cómo está mi internet porque a veces... Demasiado, profe, está demasiado entrecortado. ¿Sí? Ah, sí. Tienen razón. Venga, yo voy a cambiar de internet y ya, un momento, chicos. Voy a mirar si es que es mi internet que está así. pero ya está bien. ¿Ya está bien? Ah, bueno. Entonces me quedo ahí mejor. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, en este momento, ¿ya me escuchan bien? Si no, pues yo repito. Si no hay problema, yo Sí, repito. se le Ah, ya escucha está bien, bien. profe. Sí, bueno, perfecto. Gracias, chicos. Eso quiere decir, es que toca amenazarlo de que lo van a quitar para que me ponga bien. ¿Sí ven? No, mentiras. Entonces, eso quiere decir que en este momento acabamos de ver la composición porcentual. Si ustedes me dicen, yo borro. ¿Es posible borrar para seguir? Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces voy a borrar. Entonces, este tema que acabamos de explicar es la composición de los elementos en una sustancia. Pero resulta que en el laboratorio pasado de estequiometría, ustedes aprendieron, ojo, aprendieron que una ecuación química representa una reacción, ojo, representa una reacción solo y solo si ella está o cumple con la ley de la conservación de la materia. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan, chicos? De que habíamos aclarado ese concepto, de que ustedes lo Sí, hicieron profe. muy bien. Entonces, resulta que yo cómo sé o cómo hago para saber si una ecuación química
Una ecuación química, es decir, una sustancia como la que le acabamos de calcular, la composición química, porcentual, ella cambió, ella entró a una reacción y ya cambió. ¿Estamos de acuerdo? Antes estábamos haciéndolo solamente con una sustancia, a esa sustancia le medíamos la concentración, le calculábamos la densidad, le calculábamos las moles, le calculábamos la masa. ¿Estamos de acuerdo? Con todas las fórmulas que ustedes habían aprendido. En este momento ya estamos pasando, estamos subiendo una escalerita más, un piso más del edificio, y estamos pasando ya a las reacciones. Entonces, en la reacción ustedes aprendieron que una ecuación química, que es lo que nosotros escribimos para representar una reacción, ella solamente representa esa reacción en la vida real cuando ella cumple con la ley de la conservación de la materia. ¿Yo cómo sé si una ecuación cumple con la conservación de la materia? Yo le voy a colocar una reacción y vamos a ir aprendiendo junto con la reacción propuesta, ¿ok? Entonces yo les voy a colocar la primera. Entonces, la primera ecuación que les voy a colocar es CO, gaseoso. Recuerden que también puedo indicar el estado de agregación, ¿cierto? Que reacciona con más, ¿cierto? Ustedes lo aprendieron. Oxígeno diatómico gaseoso, ¿ok? Produce CO2 gaseoso. CO2 o dióxido de carbono gaseoso, ¿ok? Listo, muy bien. Entonces, esta reacción es monóxido de carbono que reacciona con, el más, acuerden, reacciona con oxígeno diatómico gaseoso, produce dióxido de carbono gaseoso. Yo me devuelvo al informe o al taller que hicieron la vez pasada, y es así. ¿Será que ella cumple con la conservación de la materia? ¿Será que ella está representando la reacción? No, ¿Por qué? porque no está balanceada. Muy bien, entonces para que tus compañeros también entiendan, Jorge, ayúdame a balancearla. ¿Cómo hacemos para saber que no está balanceada? ¿Cuántos átomos de carbono hay aquí en los reactivos? 1, Muy bien, uno, que es este que está acá. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos sí. átomos de carbono hay aquí en el producto? 2. No, No, Carbono 1. hay uno. hay uno, muy bien. Uno. Entonces hay uno, ¿cierto? Muy bien. Entonces el carbono está balanceado. ¿Estamos de acuerdo? Está balanceado. Vamos ahora sí, Jorge, ayúdame, con el oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay aquí en los reactivos? Entonces aquí tenemos uno y aquí tenemos, 2, son 3. es decir, tenemos 3. Este es el oxígeno. Y aquí en los productos, en los productos, ¿cuántos oxígenos tenemos? 2. Muy bien, 2. Entonces, no cumple con la conservación de la materia. Eso quiere decir que en ese momento en que yo verifico que no está balanceado, tengo que balancear. Entonces, para hacer más recorderis, voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Y en este momento, entonces, sé que tengo que hacer que esa ecuación cumpla con la ley de la conservación de la materia, es decir, tengo que balancearla para que ella represente la reacción real. Entonces, eso quiere decir que yo empiezo agregando coeficientes estequiométricos. Entonces, empiezo con todos los elementos diferentes al oxígeno. Vamos a empezar con el carbono. Jorge, ¿me quieres ayudar? Aquí hay un carbón y aquí hay un carbón. ¿Lo tenemos que balancear? No, Listo, perfecto. Entonces, lo dejamos quietito. Ahora sí le voy a pedir favor a otra persona, por ejemplo, Arturo. ¿Cuántos oxígenos hay en los reactivos? ¿Cuántos oxígenos hay en los reactivos? 3, profe. Muy bien, 3. ¿Y cuántos tenemos allá? 2. Muy bien, 2. Entonces resulta que no está balanceado. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para poderlo balancear? Entonces me decía la teoría, tenemos que coger números de lo más mínimo que se pueda, ¿cierto? El 1 no, porque ya nos dimos cuenta que el 1 no cumple, porque el 1 está inherentemente, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo haría es ver que tengo que balancearlos. Entonces, no puedo convertir este en 3 porque no. Entonces, ¿qué número le agregarías tú aquí, Arturo? A este carbono para poder nivelarlo con estos de acá. 2. 2, muy bien. Entonces vamos a empezar con el 2. Sí, así, eso se llama balanceo por tanteo. Está muy bien. Entonces, ¿cuántos carbonos me quedaron ahora? ¿Cuántos? 2. No, 2 no, 3. porque no tampoco. Pues, Porque 2. 4.
2 por 2, 2 por 2, me da 4. ¿Estamos de acuerdo? Ah, 4. profe, pero usted preguntó por carbono. Discúlpenme, sí, tienen toda la razón. Estamos balanceando el oxígeno. Estoy pensando en el oxígeno y hablé del carbono. Tienen razón. Entonces, sí, chicos, ustedes tienen razón. Y los que me contestaron, pues discúlpenme. Entonces ¿cuántos oxígenos tenemos? 4. Muy bien, 4. Perfecto. Entonces, en este momento, esos 4 se tienen que nivelar con los que tenemos en los reactivos. Y aquí ya tenemos 2. Y aquí tenemos 1. ¿Cómo hacemos para que esta suma me dé 4? Se le pone un 2 al carbono de acá. Muy bien, porque 2 más 2 da 4 y quedarían nivelados. Y acá está. Facilito. ¿Estamos de acuerdo? Ahí acabamos de balancear el oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Para todos, acabamos de balancear el oxígeno. Pero resulta que cuando yo balanceo una reacción, después tengo que verificar que los otros elementos hayan quedado balanceados. Porque se pudo haber modificado, ¿sí o no? Entonces tengo que verificar. Vamos a volver a verificar. Brian, ayúdame. ¿Cuántos átomos de carbono quedaron en los reactivos ahora? 2 en cada uno. Bien, 2. Y acá, 2. Balanceado, ¿cierto? Ujú. Daniel, ahora tú. ¿Cuántos oxígenos me quedaron en los reactivos y en los productos? Aquí hay 2 más 2. 4, Muy bien. ¿Y cuántos me quedaron acá? 2. 2 oxígenos. ¿Acá? Sí, yo solo dos oxígenos, profe. No, porque este oxígeno, ¿sí le ves al oxígeno el subíndice? Yo, pues veo un 2 ahí, sí. Entonces sería 2 por 2, 2 por 2, porque son Por eso. 2 moléculas con 2, cada molécula con 2 átomos, entonces sería 4, ¿cierto que sí? Sí, 4. profe. Entonces en este momento ya verificamos y tanto el carbono como el oxígeno está balanceado. ¿Todos estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces podemos decir que en este momento ella cumple con la ley de la conservación de la materia y por lo tanto está balanceada y por lo tanto representa la reacción real. ¿Listo? Pero resulta que ahora sí vamos a avanzar un poco y ustedes escuchan, por ejemplo, en el ambiente, ustedes escuchan, hay que calcular la cantidad de dióxido de carbono generado. Entonces la pregunta es, ¿yo cómo calculo esto? Pues en estas ecuaciones, reacciones balanceadas, con los coeficientes estequiométricos, yo puedo calcular eso. ¿Cómo lo hago? Utilizando una equivalencia que se llama la equivalencia estequiométrica. ¿Estamos de acuerdo? La equivalencia estequiométrica. Entonces, les voy a colocar aquí el título. Equivalencia, el título no, ¿cómo se llama? Equivalencia estequiométrica. ¿Está claro? Equivalencia estequiométrica. Entonces, yo quiero que uno de ustedes, yo voy a más o menos a mirar quiénes estamos aquí. Gracias, Jonathan. Estoy mirando que está haciendo los cálculos, perfecto. Yo quiero que uno de ustedes, de los que estén acá, por ejemplo, Juan Camilo, o a ver, ¿quién otro? O Sara. No, Sara no me puede hablar porque no tiene micrófono, discúlpame, Sara. Por ejemplo, no, Juan Camilo. Vamos a decirle a Juan Camilo que me ayude. Juan Camilo, ¿cuáles son los coeficientes estequiométricos en esta reacción? Solamente los coeficientes estequiométricos, que es lo único que yo puedo manipular o controlar o cambiar. Los 2. 2, ¿cuál es este coeficiente? 1. Muy bien, 1, ¿y 2. 2, ¿cierto que sí? Entonces, como Juan Camilo lo dijo, las equivalencias estequiométricas son relaciones de las moléculas que reaccionan en una ecuación. Entonces, yo quiero que lo escuchen y ahorita ustedes me ayudan. Yo voy a dar la primera equivalencia. 2 moléculas de monóxido de carbono, 2 moléculas de monóxido de carbono reaccionan para formar 2 moléculas de dióxido de carbono. Entonces la relación es 2 a 2. ¿De dónde sale ese 2 a 2? De los coeficientes estequiométricos.
dos moléculas de monóxido de carbono reaccionan para formar dos moléculas de dióxido de carbono. Entonces la relación es 2 a 2. ¿Estamos de acuerdo? 2 a 2. ¿Sí lo entendieron? Sí, profe. Entonces, la equivalencia estequiométrica, ojo con lo que les voy a decir, la equivalencia estequiométrica es de la siguiente manera. La equivalencia estequiométrica, esta relación me define que 2 moles de CO son equivalentemente estequiométricos a 2 moles de CO2 en la reacción. ¿Entendieron eso? Esto significa esto. Pero esto también puede significar esto. Miren, 2 moles de CO2 se forman cuando reaccionan 2 moles de CO. ¿Me entendieron qué significa lo que les acabo de escribir? Pero un poquito porque está como... Tranquilo, yo lo hago despacio. ¿Listo? Entonces otra vez. Vuelvo otra vez. La relación es 2 a 2. ¿Eso qué significa? Que son 2 moles de CO2 que reaccionan para formar 2 moles de CO2 o 2 moles de CO2 que se forman cuando reaccionan 2 moles de monóxido de carbono. ¿Estamos entendiendo o está muy parada la imagen? No, pero ahí sí ya. No, pero pero está está bien. bien. Te hago una pregunta. Entonces, dime. El oxígeno también puede hacer una equivalencia Claro, ya voy para de allá. 1 a 2 entonces. Claro, Santiago, dame un momentico y ya lo explico. Ah, De acuerdo, perfecto, Santi, me Listo. encanta eso. Muy bien. Profe, ¿puedes bajar un poquito la pantalla para ver la parte de abajo del tablero? Claro, compañero, venga, yo la bajo un poquito y entonces usted me dice. ¿Listo? No. Ahí, gracias, profe. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que recuerden que yo les había dicho a ustedes que uno puede utilizar las equivalencias como uno las necesite para cancelar unidades. ¿Sí lo recuerdan? Que lo hemos visto desde el principio. sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos ahora sí a aplicar la equivalencia estequiométrica como lo dice Santiago y vamos a mirar. Santiago, ayúdame tú. Vamos a hacer la equivalencia estequiométrica ya no del CO2 y el CO2, sino del oxígeno con este o del oxígeno con el otro. Lo voy a borrar. Santiago, vamos a hacer la equivalencia estequiométrica del oxígeno diatómico con el CO2 formado. Entonces, ¿cómo es la equivalencia? ¿Cuántas moléculas de dióxido de... ¿Cuántos de dióxido de oxígeno Oxígeno diatómico? Discúlpame, sí. ¿De cuántas Hay una moléculas? molécula. Una, ¿cierto? Sí, Y reaccionan para formar ¿cuántas moléculas de dióxido de carbono? 2. Muy bien, entonces la relación es 1 a 2. ¿Estamos de acuerdo? 1 a 2. Entonces, ¿cómo sería la equivalencia estequiométrica? La equivalencia estequiométrica podría ser una mol de oxígeno diatómico reacciona para formar ¿cuántas moles de dióxido de carbono? 2 moles. ¿Listo? O también puede significar lo siguiente, que 2 moléculas, moles de CO2 se forman cuando reacciona una mol de oxígeno diatómico. ¿Me lo entendieron? Sí, profe. Muy bien, y se llaman equivalencias. Hasta ahora todos han entendido, chicos, ¿todos lo tienen claro? Vamos a mirar el chat que me están escribiendo. Dice, sí. Muy bien, gracias, Jonathan. Perfecto. Entonces, eso quiere decir que yo con esta equivalencia puedo calcular cantidades que se forman o cantidades que necesito poner en una reacción para que se forme lo que yo quiera. Voy otra vez ¿a qué? Voy otra vez a repetir lo que acabé de decir. ¿Ok? Muy bien. Entonces con esta equivalencia estequiométrica, yo puedo calcular cuánto se forma
de producto si pongo tanto de reactivo. O puedo calcular cuánto reactivo necesito para formar una cantidad deseada de producto. Es decir, con estas equivalencias yo puedo determinar cuánto entra y cuánto sale, pero ya en realidad. ¿Estamos de acuerdo? Así es como se calcula cuánto CO2 hay en la atmósfera, cuánto hay CO2 hay en el aire, cuánto monóxido de carbono produce un carro. Así es que se calcula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes ya me entendieron lo que les acabo de decir de la equivalencia estequiométrica, ya puedo borrar por lo menos esta parte de abajo y hacer un ejercicio. ¿Listo? Profe, Dime. entonces para formar CO2 tendríamos que usar 2 moléculas de CO. Para formar 2 moléculas de CO2, tendríamos o sea, tiene que haber 2 moléculas de CO. Para formar 2 moléculas son correspondientes a 2 moléculas de monóxido. Pero entonces no se puede formar una sola. ¿No qué? No puede haber una sola entonces. ¿En dónde? ¿De oxígeno o de monóxido? No puede haber una sola molécula o sea, no puede haber una sola de CO2. Esas de oxígeno. No, Arturo, pero yo creo que yo le entiendo. Es, por ejemplo, el hidrógeno reacciona con oxígeno y produce agua, pero mínimamente tiene que producir 2 moléculas de agua, ¿no? Ajá, así es. Por la ley de la conservación de la materia. A eso me refería. Muy bien. Entonces, eso quiere decir, por eso es que nosotros, Arturo, siempre tenemos que balancear. Si no balanceamos, no está bien hecho el cálculo. Lo que vayamos a calcular no está bien. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Para que cumpla. Entonces voy a borrar esta parte de abajo y vamos a hacer un ejercicio. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio. Pero hago uno difícil, así como el del carro o algo así, para que uno en el quiz no quede corto. Claro que sí, pero entonces vamos a empezar de la siguiente forma. Lo primero que yo quiero que ustedes recuerden, y que es una base de lo que tenemos que tener claro, es lo siguiente. ¿Cómo entran, en términos de qué entran las cantidades de las sustancias a una reacción o cualquier ecuación química? ¿En términos de qué unidades? ¿En gramos? ¿Moles? ¿En moles? ¿En qué? ¿En litros? Moles. En moles. Muy bien, Santi. Excelente esa respuesta. Es la única unidad que puede entrar a una ecuación estequiométrica. ¿Estamos de acuerdo? Creo que ya lo habíamos dejado claro. Entonces yo voy a poner un ejercicio. El contexto de lo que yo les dé la entramada, de lo que dé la entramada de la situación real, pues es lo de menos, pero el ejercicio es así. Dice así, por ejemplo, a ver. Por ejemplo, ¿cuántas moles? No, vamos a ponerlo así. ¿Cuántos gramos? Vamos a complicarlo un poquito. ¿Cuántos gramos de CO2 se forman? Cuando reaccionan .24 gramos de monóxido de carbono. Listo. Digamos que un carro, y se lo voy a hacer en el contexto, un carro está soltando 6.24 gramos Profe. de monóxido. Dime. Podría subir un poquito el ángulo de la cámara, no se ve lo que copiaste arriba. Ah, sí. Perfecto. Muy bien. Gracias. Entonces dice así, puede ser que un carro, se logró ver que un carro liberaba 6.24 gramos de monóxido de carbono, ¿cierto? Eso lo está liberando un carro. Entonces la persona quiere calcular cuánto dióxido de carbono hay en la atmósfera por consecuencia de lo que libera ese carro. ¿Me entendieron? Sí. Entonces el ejercicio dice así, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono se forman cuando reaccionan 6.24 gramos de monóxido de carbono? Y el contexto puede ser así, ¿cuántos gramos de dióxido de carbono se están formando cuando este carro libera 6.24 gramos de monóxido de carbono? Entonces, ojo, en este caso ya el problema es de los coeficientes estequiométricos que representan o que hacen que la ecuación química represente la reacción real.
Entonces, vamos a hacerlo. Entonces me están preguntando cuántos gramos de CO2. Ojo, ¿cuántos gramos de CO2? Entonces yo coloco gramos de CO2. Seguimos con la misma mecánica. Gramos de CO2. Entonces, ¿a mí qué me da el ejercicio, compañeros? ¿Qué me está dando el ejercicio? Hola. ¿Qué dato me da el ejercicio? Logramos. La cantidad de gramos de monóxido de carbono. Muy bien, entonces coloco 6,24 gramos de monóxido de carbono. Pero resulta que, como lo dijo Santiago, y como ustedes lo deben saber, a esta ecuación no puede entrar nada en términos de gramos. ¿Qué tenemos que hacer? Convertir a moles. Muy bien, Juan Camilo, muy bien, excelente. Entonces regálenme en el peso molecular del monóxido de carbono para pasarlo a moles. Regálenmelo, por favor. Calcúlenlo. Profe, 28,01. ¿28 qué? 01. Y coloco abajo, ¿cierto? Para que gramos se cancele con gramos. Entonces, 28,01 gramos de CO2 por cada mol de CO2. ¿Cierto que sí? Muy bien. Cancelo gramos y ya lo tengo en términos de moles. Entonces, en este momento, en términos de moles, ya puedo meterme a la ecuación. ¿Es de CO o de CO2? Qué pena. Ah, no, sí, de CO2. Ya. No, tienes razón. Esto es C, esto es CO. Esto es CO, ¿cierto? Porque lo que estoy convirtiendo son gramos de CO a mol de CO. ¿Cierto que sí? Muy bien. Sí. Tienes razón, Santi. Me encanta que estás bien concentrado. Gracias. Eso me ayuda a mí. Muy bien. Entonces, eso quiere decir que ya lo tenemos en términos de CO. La pregunta es, ¿y yo cómo me meto con esas moles a la ecuación estequiométrica? Pues muy fácil, como lo dice su término, con los coeficientes estequiométricos. Entonces me voy a la equivalencia. Y entonces me decía la equivalencia que se formaban 2 moles de CO, que reaccionaban 2 moles de CO para formar 2 moles de CO2. Pero como lo que me están preguntando es de CO2, es esa la que me interesa. Entonces, ¿dónde coloco las 2 moles de CO? ¿Abajo en el denominador o en el numerador? Denominador. Muy Abajo, bien. profe. Muy bien, excelente. Entonces coloco, ojo, como son 2 moles de CO que son equivalentemente estequiométricos o que reaccionan para formar 2 moles de CO2, entonces coloco arriba mol de CO2. ¿Me entendieron cuál es la utilidad de la equivalencia estequiométrica? Y esto es lo que ustedes conocen como equivalencia estequiométrica. Entonces fácil, cancelamos mol de CO2 y mol de CO2 y me quedan términos de moles de CO2. Venga, voy a mirar qué me escribieron en el chat. Un momentico, chicos. Profe, se cancelan los moles de CO. De CO, sí, no de CO2. Sí, mira y verá, Arturo, que es como cuando en clase hacíamos, ¿dónde colocas tú las unidades que necesitas No, pero cancelar? sino que usted dijo de CO2. Usted dijo CO2, profe. Ah, yo no sé, chicos, entonces los... Profe, qué pena. ¿Me explica eso último otra vez, por favor, que no lo entendí muy bien? Claro, con gusto. Mire, otra vez. Arriba tenemos moles de CO2, pero a mí me están preguntando son por la cantidad de sustancia de CO2. Entonces, ya tengo moles de CO2, ya me puedo meter en la ecuación estequiométrica. Entonces, ¿qué utilizo para cambiar de moles de CO a moles de CO2? Entonces utilizo la equivalencia estequiométrica. La equivalencia estequiométrica fue lo que vimos ahorita, que decía que 2 moles de monóxido de carbono o de CO reaccionan para formar 2 moles de dióxido de carbono o de CO2. ¿Estamos de acuerdo? Ah, listo. Pero ¿yo cómo lo utilizo? Lo utilizo igualmente que como yo les había enseñado a ustedes, como a mí me convenga para que las unidades que yo coloque se cancelen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como acá tengo mol de CO2 y mi respuesta es en CO2, ¿dónde coloco las moles de CO, de monóxido de carbono? ¿Abajo o arriba? Abajo. Claro, abajo para que se cancelen. Entonces coloco, con equivalencia estequiométrica, 2 moles de monóxido de carbono reaccionan para formar 2 moles de dióxido de carbono. O
lo contrario, coloco en el numerador 2 moles de dióxido de carbono que se forman por cada 2 moles de monóxido de carbono que reaccionaron. ¿Lo entendiste ahora sí? Sí, profe, gracias. Y ya teniendo los moles de monóxido de carbono en el numerador y en el denominador, los cancelo. Y ya me quedaron en moles de CO2. Entonces ya tengo la cantidad de moles que se forman. Pero la pregunta es, ¿mi respuesta la piden en moles? En gramos. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer, Santi, para pasarla en gramos? Para pasarla a gramos. Pero ahí sí no sé, ahí es donde me pierdo. Entonces, ve al puentecito, voy al puentecito, siempre al puentecito. ¿Qué hacemos para pasar de moles a gramos? Peso molecular, no. Así Sí, de sencillo. Regáleme el peso molecular del CO2. Pues ya ¿Saben una está. cosa? Ah, Me no. pare- Me pareció raro, Santi, porque tú ya me has contestado al principio cómo pasábamos estos gramos a esos moles. Siempre me asusté. Sí, me pareció raro. Muy bien. Entonces regáleme el peso molecular del dióxido de carbono. Desde que ese susto no le pase en un parcial o en algo evaluativo, todo está bien, Santi. Mi profe, a mí siempre me pasan los parciales. Ah, eso es lo maluco que pasa en parcial. Entonces hay que aprender a manejar eso. Tenía los talleres, pero Y estaban fáciles. Muy bien. Debe ser Entonces, 44.009 gramos. 44.009 gramos. 9. Muy bien, de CO2. Por cada mol de CO2, ¿cierto? Entonces cancelo mol de CO2 con mol de CO2 y ya tengo la respuesta en gramos. ¿Cómo la calculo? Pues en la calculadora. Esto, por esto, igual dividido en esto, igual dividido en esto, igual dividido en... Fácil. ¿Cuánto les da, chicos? Eso ya lo saben hacer ustedes. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? Y yo les digo si les dio igual a mí. A mí me dio 9.804. Así me dio a mí. Perfecto. 9.804. ¿Y esto me da en términos de qué? De gramos de CO2. Dióxido. Muy bien. Excelente. ¿Lo entendieron? Entonces yo puedo decir, ojo, yo soy agroambiental. Entonces me dicen, oiga, ¿cuánto dióxido de carbono se está formando por esos 6.24 gramos de monóxido que está produciendo el carro? Entonces usted dice, se están formando 4,804 gramos de dióxido de carbono que están llegando 9, a... profe. Eso. 9. 9.804 gramos de CO2. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Muy fácil. ¿Lo entendieron, chicos? ¿Hacemos otro Profe, yo me ejercicio? perdí en lo último. En lo último, no. Mira, muy fácil. ¿Cuánto dio? 9.804 gramos de CO2. Entonces, ¿cómo se puede responder? A ti te preguntan, ¿cuántos gramos de CO2 se forman por esos 6.24 gramos de monóxido de carbono que produce el carro? Entonces tú dices, muy fácil. Se están produciendo 9.804 gramos de dióxido de carbono por cada, o sea, por los 6.24 gramos de ese monóxido que formó el carro. ¿Sí No, lo profe, entendí? pero me refiero al cálculo. ¿Al cálculo? ¿Por qué? Sí, ese que está ahí abajo. De moles, porque estaban moles y teníamos que pasarlo a gramos, ¿o qué? Este es del puentecito, ¿te acuerdas? Sí, profe. Que para pasar de moles a gramos utilizamos el peso molecular, pero el CO2, porque acá son moles de CO2. ¿Sí lo entendiste ya? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿lo entendieron todos, compañeros? Sin embargo, esto va a quedar en la grabación, esto queda en el video, para que ustedes sepan, ¿ok? Queda en el video. Y quiero que lo tengan claro, aún así, lo vamos a volver a repetir cuando terminemos configuración electrónica en la clase, pero quiero que les quede claro, porque sea lo que sea, van a empezar a recibir quizzes, y los quizzes van a tener estos temas, ¿ok? ¿Hacemos otro ejercicio?
¿o no? Sí, sí. Sí, profe. Muy bien. Puedo borrar cuando ustedes me digan, yo puedo borrar, ¿ok? Pero entonces vamos a hacer más ejercicio. Sí, uno más. Alcanzamos a hacer uno más. ¿Listo? Sí, profe. Muy bien. Entonces voy a borrar. Perfecto. Entonces es así. Vamos a mirar qué ejercicio se me ocurre. Bueno, resulta que hay diferentes solventes que nosotros podemos quemar en la naturaleza, quemarlos, es decir, utilizarlos como combustible. Y ellos cuando se queman o combusten, forman o producen dióxido de carbono que va a la atmósfera, ¿ok? Dióxido de carbono que va a la atmósfera. Entonces yo les puedo colocar un ejercicio, por ejemplo, como el metanol, cuando se quema, cuando combuste con el aire, forma dióxido de carbono y agua. Entonces vamos a hacer este. Y la ecuación es la siguiente. La ecuación es esta. Este es metanol, ¿cierto? Reacciona con oxígeno y produce dióxido de carbono más agua. Porque cuando ustedes ven, los motores por el exhausto también botan goticas de agua. ¿Ok? Muy bien. Entonces, resulta que la primera pregunta que yo les podría hacer es, la ecuación, esta es la ecuación que representa la reacción, pero la ecuación en este momento está representando la reacción real. ¿Cómo sabemos eso? Con los átomos en los reactivos. Muy bien, se llama balanceo, ¿cierto que sí? Entonces vamos a empezar, Santi, ayúdame. ¿Por cuál empezamos? ¿Por el carbono, por el hidrógeno o por el oxígeno? Profe, ¿Ah? con el carbono. Muy bien, No. por el carbono. ¿Por qué Profe, por usted el dijo que carbono? siempre se empezaba con el oxígeno, el hidrógeno. Eso, primero empezamos por todos los átomos diferentes a hidrógeno y oxígeno, luego antes del oxígeno el hidrógeno y por último, el hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ah, Entonces, Arturo, ¿cuántos átomos de carbono hay aquí en los reactivos? Carbono. uno nomás. Uno, muy bien. Pero qué pena. Por último es el... Por último, siempre el oxígeno. Ah, bueno. Primero todos los demás, luego el hidrógeno y por último el oxígeno. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos uno. ¿Y aquí en los productos cuánto carbono hay, Arturo? 2. ¿Dos? No. No, 1. Uno. Muy bien. 1. Entonces, está balanceado, ¿cierto que sí? Sí. Muy bien. Entonces vamos a decir que el carbono ya. Ahora vamos con el hidrógeno. Emir, ¿estás ahí? Sí, profe, claro. Muy bien. Emir, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en los reactivos? Hay 3. No. Mira bien la Ahí. molécula. En el lado Hay izquierdo dos o en el átomos de derecho. hidrógeno. Hay 2 átomos de hidrógeno. Mira, acá hay 3 y aquí hay 1. Entonces hay 4. Muy bien, hay 4. Perfecto. Entonces, ¿y cuántos hay en los productos? 2. Muy bien, entonces está desbalanceado. Ya nos damos cuenta que está desbalanceado, ¿ok? Perfecto. Entonces vamos a balancear el hidrógeno, ¿ok? Entonces, si aquí hay 4 y aquí hay 2, ¿qué tenemos que hacer, Emil, para que me cumpla 4 y 4? Profe, ponerle un 2. Muy bien, al agua, ¿cierto? Entonces vamos a ponerle un 2 al agua. Perfecto. Entonces, ¿por qué 2 por 2? 4, ¿cierto? Entonces ya en este momento quedó balanceado el hidrógeno, ¿ok? Y por último, el oxígeno. Entonces vamos a mirar el oxígeno. Oxígeno. Entonces me voy a ir con otra persona.
Brian, ayúdame. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay en este momento en los reactivos? Profe, 3. Muy bien, 3. ¿Y cuántos átomos de oxígeno tenemos en este momento en los productos? 4. 4, muy bien. Entonces tenemos 4, perfecto. Entonces está desbalanceado, ¿cierto que sí? Ujú. Entonces tenemos que balancear ese oxígeno. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago yo para que me cumplan de 4 a 3? ¿Cómo hago yo para cumplir ese 4 a 3? Si acá, y lo voy a hacer más sencillito, si acá tengo 1, aquí tengo más 2, y aquí tengo, para poder balancear mejor, 2 más 2, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para que ellos sean igual? Aquí 4 y aquí 4 y aquí 4. Aquí en este momento hay 4 y aquí hay 3. ¿Cómo hago yo para hacer eso? Lo primero que yo haría sería, es que si tengo que nivelar, entonces aquí, si multiplico este por 2, me da 2 más 2, 4, y aquí 4. ¿Cierto que sí o no? Estoy equivocada. No, pero está bien. Muy bien, entonces vamos a multiplicar este por 2, para que 2 por 2, 2 más 2, 4, y aquí 2 más 2, 4. Entonces, 2. ¿Entendido? Perfecto. Pero resulta que como yo modifiqué coeficientes estequiométricos, tengo que volver y revisar que los otros hayan quedado balanceados. Y lo hago de la misma forma. Pero Primero el carbono. ya quedaron 7 hidrógenos. Eso, ¿No? vamos a revisarlo. Pero, Eduardo, vamos a hacerlo en el orden. Primero el carbono, luego el hidrógeno y por último el oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces vamos otra vez. Ahora, en esta nueva situación, tú mismo, Eduardo, ¿cuántos carbonos quedaron en los reactivos? Hay 2 carbonos. 2 carbonos. Y en este momento, ¿en el qué? En este momento, ¿en los productos cuántos carbonos tenemos? Hay 1 en este momento. Muy bien. ¿Cómo hacemos para que eso no sea así? Vamos a multiplicarlo por 2. ¿Cierto? Por 2. Sí. Entonces significa que voy a multiplicarlo por 2. Entonces en este momento ya cumple. ¿Listo? Muy bien. Sí. Vamos con el hidrógeno. Vamos a verificar nuevamente el hidrógeno y todo esto hay que volverlo a hacer de nuevo, ¿ok? Entonces, vamos con el hidrógeno. Vamos a decirle a otra persona. Arturo, ¿cuántos hidrógenos hay en este momento en los reactivos? 4, profe. No. 4 hay aquí y por este 2, ¿cuánto? 6. No, Hay 7 hidrógenos, ¿no? tampoco. Hay 6. 8. Muy bien, 8. ¿Por qué? Porque aquí hay 4 por 2. Ya. 8. 8. Muy bien, entonces tenemos 8. ¿Y cuántos tenemos en los productos? 4. 4. 8. ¿Dónde están los 8? 4. No, 4. 4, muy bien. ¿Qué hacemos para que esos 4 hidrógenos se conviertan en 8? Ponerle otro 2. Muy bien. 2. Por 2. Entonces eso quiere decir que este ya no va a ser 2, sino va a ser 4. ¿Listo? Sencillo. ¿Sí lo ven? Muy bien. Y por último vamos a analizar el oxígeno. Otra vez. Entonces le voy a pedir el favor a Daniel. Daniel, ayúdame. ¿Cuántos oxígenos hay en la parte de los reactivos? 2. También 4. Muy bien, hay 4, perfecto. Y en este momento, en los productos, ¿cuántos oxígenos hay? Hay 8. ¿Hay 8? 8 Sí, pero oxígenos. oxígeno. Muy bien, perfecto. ¿Cómo podemos hacer para que cumplan, que aquí queden 8? Un 2 ahí en el oxígeno diatómico. Profe, pues no serías ácidos para que multiplicado por el otro sean Miren, 6. colóquenle cuidado, le voy a colocar 8. así. No, Aquí es- profe,
Hay Dos. que, hay que multiplicar un ese, 2 en el oxígeno ese diatómico. 4. Eso, Ese- acá va a colocar 4 y aquí va a colocar más 4. Listo, para que lo vean así. Tenemos que hacer que estos 8 se conviertan en estos. Ay, espere que acá me quedó algo mal. Mire eso. Que estos 8 se conviertan en estos que están acá. ¿Cierto? Pero resulta, y ojo con lo que les voy a decir, resulta que este oxígeno diatómico está solito. Profe, Dime, en los reactivos no serían 2 más 2. 2 más 2. ¿Sí? No, porque aquí hay 4. El oxígeno está diatómico Y aquí- ahí y lo está multiplicando. Sí, aquí hay 4 y aquí hay 4. En los reactivos, En los reactivos serían 2 y aquí 2. sí, 2 más 2 y usted puso 3 más 2, ¿no? Profe, pero por eso si ya tengo 2 en el reactivo y hay que sumarle al oxígeno que está solo, ese oxígeno lo podemos multiplicar por 3, porque está solo y no me va a afectar el resto del balance. Uy, Y qué así bien, ya lo sumo con los 2 del Edward. lado y ya voy a tener los 8. Ahí te vi súper bien, claro que sí. Por 3 da 6. Y esto es un 2, esto no es un 3, esto es un 2. Entonces, Ah, ahí lo veía queda. como un 3. No, sí, yo me di cuenta, no te preocupes. Entonces esto sería 6 más 2, 8. Y este sería 8. Y ahí no estamos afectando ningún otro. Entonces, ¿qué significa? Que a este oxígeno le tengo que colocar ¿qué? 3. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que ya hicimos otra vez, volvimos a modificar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para terminar? Para mirar que realmente cumple. ¿Qué tenemos que hacer? Muy Revisar, contar bien. otra vez los. Exacto. Entonces vamos otra vez a mirar. Ustedes dirán, profe, si es cansona, pero créanme que toca. Para no equivocarse toca. Entonces otra vez, empecemos, Santi, ayúdame con los carbonos. ¿Cuántos carbonos hay en los reactivos? Hay 2. Muy bien. ¿Y en los productos? Hay 2. Muy bien. Listo, muy bien. 2. Vamos con otra persona. Arturo, ayúdame con los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos hay en los reactivos? Aquí hay 3, 4 por 2. 7, 8. Muy bien. ¿Y ahora cuántos hidrógenos hay allá en los productos? 6. 6. ¿Por qué 6? ¿Por 4 no es? Ahí No, 8 se 4 por multiplica. 2. Se multiplica. Coeficiente multiplica, no suma. Ah, ya. Entonces, ¿cuántos? 8. Yo Muy estoy bien. sumando. Yo no sé por qué estoy sumando hoy, profe. No hay problema. Después esto, lo importante es que no lo vuelvas a sumar. Daniel, ahora ayúdame tú. ¿Cuántos oxígenos hay en los reactivos? 4. Mira, colócale cuidado. Aquí hay 2, ¿cierto? 2. Sí. Y aquí hay 6. 6 más 2, ¿cuánto es? 8. Muy bien, 8. ¿Y cuántos hay en los productos? Entonces aquí tenemos 2 por 2, 4. ¿Y 4? ¿Cuánto te da? ¿4 más 4? 8 también. Pues. Muy bien. Entonces en este momento hemos verificado y está balanceada. ¿Estamos de acuerdo? Muy fácil. Entonces en este momento nosotros decimos, esta reacción ya representa, esta ecuación química ya representa la reacción real porque cumple con la ley de la conservación de la materia. ¿Listo, chicos? Muy bien. Entonces ahora sí podemos hacer ejercicios con ella. Voy a borrar esto. Entonces un ejercicio podría ser el siguiente. Ojo con lo que les voy a decir. El siguiente dice Profe, así. qué pena. Dime. Ahí salen 4 equivalencias en. Uy, excelente. Salen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, salen como 8. Salen 8 equivalencias. ¿Quieres que te diga por qué? Sí, profe. Muy bien, porque esta tiene equivalencia con este, porque este metanol tiene equivalencia con este, y porque este metanol tiene equivalencia con este. Entonces, ahí sean 3. Este tiene equivalencia con este tiene equivalencia con este, y este tiene equivalencia con este. Ahí ya van como mínimo 7. ¿Sí ves? Ahora, este tiene equivalencia con todos los demás, y ahí ya van como 8.
y este tiene equivalencia con los otros y ahí ya van como 9. ¿Sí la viste? ¿Quieres que hagamos uno, por ejemplo? Sí, pero Jonathan, por ejemplo con los reactivos, una equivalencia con los reactivos, ¿cómo se haría? muy bien. Entonces, Santi, vamos a hacer la equivalencia del metanol, que es un solvente, con respecto al dióxido de carbono que se forma cuando se quema. ¿Listo? Entonces, Sí, profe. ¿cuál es la equivalencia? La equivalencia es de 2 moles que reaccionan del metanol. ¿Y cuántos se forman de CO2? 2. Muy bien. Relaciones 2 a 2. Y las equivalencias son, ojo, 2 moles de CO2 que se forman por cada 2 moles de metanol que se queman. ¿Listo? O la equivalencia es 2 moles de metanol que se queman o que combusten con 2 moles de CO2 que se forman. ¿Sí la viste? Sí, profe. Es decir, simplemente la volteo. Denominador a numerador y ya, queda la segunda. ¿Listo? Sí, Fácil. pero sino que yo entendí como que vos decías que ese metanol puede reaccionar, pues la equivalencia también puede ser con el mismo, con el que reacciona, con Sí, 3 de oxígenos atómicos. claro, vamos a hacerla. ¿Quieres hacerla con el oxígeno? Muy bien. Sí, profe. Vamos a borrar este. Vamos a borrar esta equivalencia, esta relación, y la relación también puede ser entre reactivos, claro que sí. ¿Cómo es la reacción del metanol con el oxígeno? ¿Cuántos moles reaccionan de metanol? 2. ¿Con cuántas reaccionan? ¿Con cuántos moles de oxígeno reaccionan? Con 3. Entonces la relación es de 2 a 3. ¿Listo? Sí, profe. ¿Cómo son las equivalencias? Dime tú la primera. Dime tú la primera equivalencia. Entonces 2 moles ¿De de metanol? metanol reaccionan con 3 oxígenos diatómicos. 3 moles de O sea, oxígeno. 3 moles, sí, qué pena. Listo, perfecto. Ya hiciste la primera. Ahora le voy a pedir el favor a Arturo de que me haga la segunda. Haz la segunda equivalencia. Dale, Arturo, tú eres capaz. ¿Cómo es la segunda? Arturo. Profe, sería Eduardo, gracias. 2, 4. No, es la misma, pero intercambiada. Voltéala. Es la misma. 2, 3. 3 moles Equivalen a de 2 oxígeno moles. que reaccionan con, como lo Reaccionan dijo Santi, 2 moles 2 moles de de metanol. CH3. Así de sencillo. ¿Sí lo viste? Es que si tienes una, tienes la otra. Sí, profe. Muy bien. Y Y así ahora ¿Ah? lo que yo pregunto es, pues, el ejercicio ahorita lo hicimos con una relación, con una equivalencia que producía algo. Sí. ¿Cómo hace uno un ejercicio cuando son 2 reactivos? Hagamos un ejercicio. Uy, qué bien. Sí, Santi. porfa. Me parece genial. Vamos a hacer el ejercicio con esta misma reacción. Vamos a crearlo. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que se produzca monóxido de dióxido de carbono o que a partir del dióxido que ya conocemos sepamos cuánto metanol se quemó? ¿Qué quieres? Bueno, hay uno en el que se utilice la relación de 2 a 3 de los reactivos. Ah, claro, muy bien. Vamos a decir lo siguiente. ¿Cuántas moles de oxígeno se usó para quemar las 2 moles o la cantidad de metanol que tú quieras? Esa es, Bueno, sí, ese sí está bueno. aquí es posible de todo. Esa es lo chévere de la química. Muy bien, entonces vamos a hacer la del oxígeno como tú la quieres. Entonces el ejercicio podría decir así. ¿Cuántos gramos de O2 reaccionaron, para que sea más chévere, reaccionaron con, digamos, 3.4 gramos de metanol.
Así, ahí lo tienes. Mira, que yo al cliente, yo sabes que yo sería muy buena negociante porque yo le hago satisfacción al cliente. Eso es lo que quieres, eso es lo que tienes. ¿Sí o no, Santi? Muy bien. Sí, profe. Entonces ¿cómo hacemos? ¿Qué te están preguntando? Gramos de oxígeno, ¿cierto? Entonces, gramos de oxígeno. Entonces, me están preguntando gramos de oxígeno. ¿Qué me dan? ¿Qué me da el ejercicio? 3.4 Muy gramos. bien. 3.4 gramos de metanol, ¿cierto? Pero resulta que yo a esta ecuación, que ya está balanceada, que ya cumple, que ya representa la reacción, no puedo entrar en gramos. ¿Cómo entro a la ecuación? Moles. En moles, muy bien. Entonces, ¿qué hago para pasarlo a moles? Peso molecular. Muy bien. Entonces, hazme el favor y me ayudan con el peso molecular. De una. Ayúdenme con el peso molecular. Profe, 32,04. ¿Me regalas tecito? Pero no el tubo yo. Ah, bueno. Profe, ¿cómo se sacaron los gramos de oxígeno, perdón? ¿Qué dices? No. ¿Cuántos gramos de oxígeno? Por eso, ¿cómo se sacaron ahí? Pues, ¿cómo encontramos los gramos? Qué No. pena. No los hemos calculado todavía. Los vamos a calcular. Vamos a calcular cuántos gramos de oxígeno Comprendo. reaccionaron con esta cantidad de metanol. ¿Listo? Pero el peso molecular es de 32.0326. ¿Me lo repites, Santi, por favor? ¿32 qué? .0326. 0,326. Y estos son gramos de metanol, ¿cierto? Por cada mol de metanol. Entonces yo cancelo gramos de metanol con gramos de metanol. ¿Listo? Ya tengo moles de metanol. Entonces ya puedo meterme a la ecuación. ¿Cómo me meto a la ecuación? Con las equivalencias. Santi, como tú ya sabes hacer las equivalencias, ¿cómo son las equivalencias del metanol con el oxígeno, que es el que me están preguntando? Entonces vamos a utilizarla. ¿Cómo lo utilizamos, Santi? Cuéntame. Pero espérame, yo miro. Dale, tranquilo. Entonces, utilizamos la relación de 2 a 3, de Sí. 2 moles de metanol a 3 moles de oxígeno. ¿Y dónde coloco las moles de metanol? ¿Arriba o abajo? Abajo para cancelar. Santi, estás volando, qué bien. Entonces son 2 moles de metanol Qué bien, hijo. que reaccionan con 3 moles de O2. Listo, cancelamos mol de metanol, mol de metanol. Pero mi pregunta o lo que me están preguntando es en moles o en gramos. Gramos. Entonces, ¿qué hago para pasar de moles a gramos? Otra vez el peso molecular. Pero en este caso del oxígeno diatómico. Entonces, ayúdenme a calcularlo. $24,022. Entonces, 24, no, si el peso es 15.9994 por 2, eso da como 30 y algo. Ah, pero le di el carbono sin querer. Dale, no se preocupe. El oxígeno. 31.998. 31.9998, listo, muy bien. Entonces, estos serían gramos de O2 por cada mol de O2, ¿cierto que sí? Entonces, cancelamos mol de O2 y mol de O2 y ya quedó la respuesta. Santi, ¿lo entendiste? ¿Lo aplicaste? Sí, profe. Muchas gracias. Entendido. Compañeros, algo más. Y esto sí es lo que uno realmente aplica. Esto es lo que ustedes necesitan saber cuando ya terminen química. Esto es lo que ustedes realmente van a aplicar en la vida real. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que yo aplico a cada rato, lo que yo hago, chicos. Esto y pues todas las fórmulas que han aprendido. Son lo más importante de química, son estas competencias, estas. ¿Listo? Entonces no sé si les quedaron dudas, aclaro dudas. Ya ahorita solamente aclaro dudas, ¿ok? Cuéntenme.
Chicos, ¿entendieron? Sí, profe. Perfecto, Santi. No, Santi, yo sé que tú entendiste, porque me ayudaste toda la clase. Es que como los demás no dicen, entonces. No, pero Profe, pues, ¿cuánto dio esa ecuación? ¿cuánto da? No sé, venga yo calculo y te digo, ¿sí? Porque no lo he hecho. 3.4 por 3 por 31.998 igual dividido en 32,0326 igual dividido en 2. A mí me da 5.0945. 5.0945. ¿Sí te da igual? 5.0945 y me da gramos de O2. Entonces la respuesta que yo daría, si a mí me preguntan eso es, ¿cuántos gramos de oxígeno reaccionaron con esos 3.4 gramos de metanol? Entonces yo diría, reaccionaron 5.0945 gramos de oxígeno con 3.4 gramos de metanol. Y eso es en sí lo que nosotros sí hacemos en la realidad. Cuando usted le va a informar a una autoridad ambiental, así es que se le informa. ¿Cómo se hacen los cálculos? Así como ustedes lo están viendo. ¿Listo, chicos? Entonces, no sé Listo, profe. si tengan dudas, si tengan cosas adicionales. Sara, peso molecular, PM, muy bien, gracias. Es que no me llega el chat tan rápido como les llega a ustedes. Entonces, bueno, no sé si tengan más dudas, chicos. Si no, entonces les agradezco mucho la asistencia y nos vamos a descansar. Listo, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Chicos, que les vaya muy bien. Este video queda en el canal, ¿oye? Para que sepan. Se cuidan mucho.